Enrique Javier forma parte del grupo de pensamiento laico. Y comienzo por este tema porque la convocatoria lo hacemos desde Córdoba Laica. Entonces, si yo consulto el libro, bueno, consulto no, yo el libro lo he leído. Y Enrique Javier Díez tiene 12 artículos, es decir, que acapara el protagonismo. Bueno, no que quiero que piense que se acapara el protagonismo, sino que realmente es el que más ha escrito y más en este caso aparece en este libro, incluso el primer artículo. Y si acudimos, o acudo, a la pequeña referencia que aparece al final, voy a leerlo, porque de esta manera también nos vamos situando. Dice Enrique Javier Díez Gutiérrez. Lo pone al revés porque normalmente se empieza por los títulos inferiores y va subiendo hacia arriba, pero sin embargo aquí empieza doctor en ciencias de la educación. En esto coincidimos, ya se lo he indicado, que yo soy arquitecto, pero también soy doctor en pedagogía. Después, licenciado en filosofía, diplomado en trabajo social y educación social, profesor de la Facultad de Educación de la Universidad de León, yo soy de la de aquí, de la de Córdoba. Dice, entre sus últimas publicaciones se encuentra, y aquí ya viene lo más sorprendente, porque aparecen 6 libros en 3 años. Está la asignatura pendiente de 2020, la educación en venta, también en octaedro, de 2020, educación para el bien común, 2020, la revuelta educativa neocon, en 2019, neoliberalismo educativo, también en octaedro, 2018, la poli secuestrada, propuestas para una ciudad educadora. Bien, y además ahora vienen estos 2, y después están los que ya anteriormente había publicado. Entre ellos, que yo conociera, está la estrategia del caracol y la educación también, en este caso, intercultural, que yo ya los conocía porque los tenemos en la biblioteca. Es decir, es un escritor infatigable, un activista, una persona muy comprometida. Y en este caso, en esta situación, yo el libro, Pedagogía Antifascista, cuando lo leí, lo saqué de la biblioteca, yo lo primero que me llamó la atención fue el título. Digo, madre mía, menudo título. ¿Por qué digo menudo título? Porque es contundente. Y entonces... dado que yo quiero, bueno, lo quizás lo mejor, no es que yo haga en este caso una síntesis, porque es imposible hacer una síntesis. Aquí tiene 19 propuestas pedagógicas. Dios, madre mía, esto es prácticamente una utopía poder llegar a todo esto, pero claro, las utopías hay que reivindicarlas. Entonces, si te parece, Enrique, podemos hacer un pequeño diálogo antes que después la gente te pregunte, que quizás sea lo más interesante y lo más ameno en este tipo de situaciones. Y bueno, sobre el libro lo he leído y bueno, ahí las partes de las que se compone, en primer lugar, habla del neofascismo actual. Después tiene una parte que es la penetración del neofascismo en la educación. Después, educar frente al neofascismo. Cómo se puede llevar a cabo una educación frente a esta que nos está cayendo y que no nos imaginábamos que pudiera volver, que está, para los que ya somos mayores, es una sorpresa terrible tener que estar hablando de todo este tipo de aspectos. Y cierra por una educación antifascista. Entonces, Enrique, si te parece, yo te hago un conjunto de preguntas. Podemos llegar hasta las 8:30 como mucho, para que después se abra un debate que quizás sea lo más interesante, porque a la responsable de esta biblioteca tan buena le he preguntado, ella me ha dicho que no hay límite de tiempo, pero hombre, por cordialidad tampoco no es cuestión de alargarse excesivamente. Bueno, la primera pregunta que te voy a hacer es si barajaste otros títulos de este libro, o este ya lo tenías como una idea muy clara, porque habitualmente las editoriales también piensan si un determinado título va a promover la venta o va a ser un hándicap, porque ya para mí el título, bueno, tiene un subtítulo que lo va aclarando, ¿no?
pero el título es tremendamente contundente. ¿Barajaste algún otro tipo de título o este lo habías pensado? Si lo conecto, Javi, se acopla, me da la impresión. Cierro. Sí. Bueno, en primer lugar, agradecer la invitación de Córdoba Laica, agradeceros el estar aquí y agradeceros sobre todo la acogida. La verdad es que para mí es un orgullo y un placer estar aquí con vosotros y vosotras. Agradecer también, exceptuando a Ana, a Javi, que toda la parte técnica la está llevando a cabo y además baja la media de edad de toda la gente que estamos aquí, que también es de agradecer. Esto es una de las cuestiones que estábamos hablando ahí a la entrada con la responsable de este espacio, que decíamos, tenemos un problema en las siguientes generaciones, el hueco generacional en todos los movimientos sociales, en todas las organizaciones, sindicatos, partidos políticos, colectivos sociales, de la siguiente generación que perdimos en el 15M. Y fíjense lo que estoy diciendo, que perdimos en el 15M, que se inició, se ocupó las plazas, se involucró activamente y después ha desaparecido prácticamente. ¿Dónde está toda esta generación joven luchando, construyendo, etcétera? Es verdad que Podemos se reivindicó como un partido heredero del 15M, pero bueno, es un sector muy, muy pequeñito y muy reducido, que de hecho ahora es muy fragmentario y bastante poco significativo, al menos en el tejido social. Y esto es uno de los problemas que nos tenemos que preguntar. ¿Qué hemos hecho la generación adulta? Y tiene que ver mucho con lo que vamos aquí a plantear, con que ahora mismo la gente joven sea tan reactiva a implicarse social y políticamente. Y a veces solo se implique, en todo caso, en temas de ONGs o de temas más de tipo caritativo o emocional. ¿Vale? Bueno, pues después del agradecimiento paso a la respuesta a la pregunta. No barajé ningún otro, porque la editorial se entusiasmó con el título y además le pareció de lo más oportuno. Es verdad que las editoriales siempre tienen un interés comercial, lógicamente, y el titularlo Pedagogía antifascista parecía así suficientemente provocativo como para generar, por una parte, capacidad de reflexión y de hacer pensar qué es lo que estamos haciendo. Y segundo, un elemento que quizá aquí tenemos que plantearnos y es lo que está haciendo la ultraderecha. Luego, si quieren, aclaramos por qué utilizo el término neofascismo, no posfascismo, ni fascismo 2.0, sino exactamente neofascismo. Pero la ultraderecha ahora mismo, que lo tiene muy claro, esto es como siempre la lucha de clases, ¿no? ¿Se recuerdan a Warren Buffett, ese multimillonario, el broker segundo más importante del mundo, que siempre lo decía y además ya se hizo viral aquello de que no hay lucha de clases? Claro que hay lucha de clases. Y nuestra clase la va ganando por goleada. Ellos lo tienen muy claro. La ultraderecha exactamente igual. Tienen una red del Yunque en México, Estados Unidos, Steve Bannon, Meloni, Vox aquí, en toda Europa, una red con una intencionalidad muy clara y muy organizada. Y esto es una de las cosas que, sin embargo, a veces somos poco conscientes. Y tienen estrategias muy claramente definidas. Y una de ellas es la resignificación de los términos que tradicionalmente han sido de la izquierda, como por ejemplo libertad, la libertad republicana que siempre reivindicamos, básicamente proviene de toda una filosofía de la izquierda y ahora la han asumido y la abanderan Ayuso en Madrid, que es la ultraderecha incrustada en el Partido Popular, pero la ultraderecha reivindicando la libertad de tomar unas calles, la libertad individual, por supuesto, no la libertad republicana, colectiva, de derechos, sino la libertad individualista, neoliberal, profundamente, pero es la libertad que ha triunfado y lo reivindica y lo tiene.
Y por lo tanto, uno de los problemas es también el término antifascismo. Tenemos un problema y somos una auténtica anomalía, España, en toda Europa. Y esto tiene que ver con la transición. Mientras el resto de los países, tras el genocidio nazi, construyeron sus democracias desde el antifascismo, porque habían ganado, porque habían derrotado el fascismo y se construyeron desde el antifascismo, en España la democracia se construyó desde la superación del pasado, el olvido del fascismo. Y aquí se ha convertido el término antifascismo, la imagen, el símbolo protagónico fundamental es un grupo de chavalines jóvenes con cresta punky a veces, tirando piedras o haciendo cualquier barrabasada. Parece que esos son los antifascistas. Mientras que tú vas a Francia y es sorprendente que en todos los homenajes a los antifascistas españoles, no solo franceses, sino a los propios españoles en Francia, van todas las instituciones públicas, los militares, incluso las instituciones militares, para rendirles homenaje. Porque es una cuestión de Estado. Aquí, sin embargo, es una cuestión absolutamente marginal. Entonces, el término antifascismo parece que es un elemento marginal. En este sentido, era el título. El título era provocativo de decir, no hay medias tintas. Yo siempre acabo diciendo una frase que la dicen ya todo el mundo y que es bastante común, no la digo yo solo, ni mucho menos, pero que es básica, que para ser demócrata hay que ser antifascista. Si queremos educar en democracia, tenemos que educar en el antifascismo. Sin medias tintas, sin ambigüedades. Si no se educa en el antifascismo, estás educando justamente en mantener esta peste que decía Camus, que vuelve una y otra vez cíclicamente, y él dice, Camus, Walter Benjamin, dicen, no lo superaremos nunca hasta que no superemos el capitalismo. Pero mientras tanto, hay que contener a los perros del modelo neoliberal. Esto es una de las cuestiones básicas. Cuando el modelo neoliberal ve amenazada de alguna forma sus privilegios, porque empiezan a haber reformas agrarias, porque empieza a haber reformas sociales, porque empieza a haber nacionalizaciones, porque empiezan a ver peligrar sus privilegios, baja la ficción de la democracia, baja el telón de esa ficción democrática en la que asumen determinadas muestras corteses y lanzan a sus perros de la guerra, es decir, al fascismo. Y ahí, sin contemplaciones ni medias tintas, y lo verán en los bares, y lo verán en los institutos. El otro día, en el instituto, zona minera, combativa, contra la reconversión industrial, plantándose cara a la policía, lanzándolo con lanzacohetes a la policía, los hijos de estos hombres luchadores, sindicados, decían el otro día en clase, nosotros somos votantes de Vox. No tenían 11 años, no tenían edad para votar, tenían unos 10 y pico, casi 11 años. No tenían edad para votar, pero decían de forma provocativa, nosotros somos votantes de Vox. Porque las feminazis, porque la ideología de género, estoy convencido que no sabían qué era ni a qué se refería la ideología de género, pero lo han oído y lo repiten, porque saben qué es lo provocativo, que antes ser malote era ir de forma desafiante, vestido con chupas de no sé qué, o hacer determinadas cosas. Ahora lo provocativo, el ser malote, aquello que provoca la reacción inmediata del mundo adulto, ¿cuál es? Ser de Vox. Porque es ser antisistema. Han resignificado incluso, y miren que son los elementos básicos y la piedra angular del sistema, como acabo de decir, neoliberal, que cuando lo necesitan lo sueltan, pero han conseguido resignificar y que los propios jóvenes los asuman como antisistema. Este es el problema, y las comunidades educativas están muy preocupadas por lo que está pasando actualmente. Yo voy a cerrar el micro precisamente para que no haya... alternando, vale.
Bueno, también hablando un poquito alto, tenemos un espacio pequeño. Bueno, Enrique, en cierta manera, como tengo elaborado un esquema, pero bueno, yo me voy a adecuar lógicamente a cómo vamos interviniendo. En el libro ha hablado ya de antifascismo en cuanto al título. En el libro indica que hay autores que hablan de posfascismo y sin embargo tú hablas de neofascismo. Es decir, es un término que utiliza a lo largo del libro. También acabas de indicar que dentro de la... Y eso tiene mucha importancia en cuanto a la difusión de las ideas. La terminología que se utiliza. Es decir, utiliza neofascismo, que se entiende bien, que es el nuevo fascismo. Tendrás ahora mismo que explicar las ideas y cómo se construye y cómo se divulga el nuevo fascismo. Pero también hay un hecho político, bueno, desde el punto de vista de la terminología política, y es que es muy habitual en los medios de comunicación que se hable de extrema derecha. Eso tiene claro, tiene una estrategia muy grande, por si existe la extrema derecha, existe la extrema izquierda. ¿Y dónde está la gente razonable? En el centro, y la gente sensata en el centro. Con lo cual, el uso de extrema derecha para esto, el pensamiento y la política neofascista, pues claro, tiene su ventaja de que se le ubique en la extrema derecha, porque además se pueden moderar. Entonces, bien, la pregunta, bueno, va en el sentido de que realmente, ¿por qué has utilizado el término de neofascismo y cuáles son los componentes básicos ideológicos y de pensamiento del neofascismo? Meloni, la nueva presidenta de Italia, ha dicho que ya no es fascista. Justamente en el análisis que acabas de hacer, que me parece completamente correcto. De hecho, es uno de los efectos del fascismo actual, que es la lepenización de los espíritus. Se denomina así de forma técnica, pero viene a decir esa teoría de la equidistancia, que se aplica muchísimo. Si hay una extrema derecha y una extrema izquierda, al final parece que los partidos gobernantes que eran de derecha es un partido responsable, fíjate, no es la extrema derecha. Esto va girando cada vez y haciendo que sea más extremo. Si antes el Partido Popular tenía asumido dentro de sus filas la extrema derecha y era, por lo tanto, todo el mundo veíamos que esa era la derecha dura, ahora no, ahora es la derecha racional. Efectivamente, ¿por qué neofascismo? Enzo Traverso, que es quizá el autor que más ha difundido el término, suele utilizar posfascismo. Yo comparto con él el análisis que hace, claramente, pero aquí en España, hablar de post siempre parece hacer referencia a que es algo superado. Y esto es uno de los problemas. Por eso el término utilizado es neofascismo en el sentido de que lo utilizan bastantes especialistas de este nuevo fascismo que se diferencia de los anteriores. Los fascismos tradicionales, todo el mundo sabemos a qué nos referimos. Desde Hitler, Mussolini, Pinochet, Videla, es decir, aquellos fascismos que además se definían claramente, incluso tenían a veces un componente social. Inicialmente, al menos en sus inicios. El neofascismo une algo absolutamente nuevo, que es el neoliberalismo. Es decir, si algo tiene claro el neofascismo y un elemento básico y sustancial es el neoliberalismo autoritario, que es la ideología que está en la raíz del nuevo fascismo y une justamente fascismo y neoliberalismo. Parto de una anécdota para que lo entiendan. ¿A qué me refiero con esto? El otro día en la Universidad de León los estudiantes convocan una manifestación en contra de la esclavitud. Es decir, de la mano de obra barata, mejor dicho, esclava, que ahora se está poniendo de moda, no solo en la universidad, sino en muchos otros sitios. Eso del salario emocional
eso de el currículum, el trabajo te va a servir para tener mayor currículum, todo esto que ahora se vende. Hay gente que está ahora actualmente pagando por trabajar. Ya no es que teniendo varios trabajos no llegues a fin de mes, sino que hay gente que paga por trabajar. Bueno, en este nivel estábamos y convoca una concentración, manifestación, y vamos los sindicatos, comisiones obreras, UGT, los distintos sindicatos a apoyarles. Porque entendemos que todo trabajo tiene que tener su salario. Y el Hospital Veterinario de la Universidad de León no quiere contratar a gente, dice que no hay presupuesto, las razones que sean, pero no quiere contratar a gente y entonces les ofrece al último curso que trabajen y lleven adelante el hospital veterinario y que eso les servirá para el currículum. Vamos para allá y resulta que, según estoy caminando hacia la manifestación, me encuentro que enfrente de la manifestación hay todo un grupo de estudiantes, casi tan numeroso como el que estaba allí. Y me paro, entonces me acerco a ellos y les digo, no venís. Y me dicen, no. Nosotros somos los que hemos sacado esos. Dijeron puestos de trabajo. Y yo le dije, pero esto no es un puesto de trabajo, esto es mano de obra barata, esto es mano de obra esclava. Es que estáis haciendo además dumping laboral, estáis incluso bajando las condiciones e impidiendo que haya puestos de trabajo y que se reivindique esos puestos de trabajo dignos y no sé qué. No, porque es nuestra posibilidad, es nuestra oportunidad y nosotros porque nos va a dar currículum. Y estamos discutiendo allí. Y entonces dos de ellos me dicen en un momento dado algo que me dejó sorprendido y que siempre he dicho porque expone este modelo del neofascismo unido al neoliberalismo. Nos dice, es que vosotros, los que estáis ahí, estáis conculcando, este término es de cuarto, quiero decir que la mejor gente, la más preparada, recuerden, los mejores arquitectos, los mejores médicos, los mejores diseñadores, etcétera, fueron quienes diseñaron los campos de Auschwitz. Esto lo decía la Escuela de Frankfurt siempre. Ojo con la barbarie, que el formarse bien no significa actuar bien. Pues lo mismo nos decían estos chicos bien preparados. Estáis conculcando nuestro derecho a elegir libremente ser explotados. Nuestro derecho a ser elegidos, elegir libremente ser explotados. Por eso yo les recomiendo, aunque sea contra publicidad, que lean ustedes otro libro diferente. Los libros de Han, el filósofo coreano que está de moda ahora, son libros muy pequeñitos, muy breves, que son muy provocativos, que lleva publicando desde hace un montón de años. Lo que pasa es que ahora se ha puesto casi de moda y es casi un filósofo de culto que publica mucho sobre él. Psicopolítica, la sociedad del cansancio, un montón. Se llama Byung-Chul Han, pero bueno, todo el mundo le conoce como Han porque es el apellido más fácil de pronunciar, H-A-N. Y bueno, está en la editorial, bueno, no me acuerdo ahora, es una editorial muy conocida que le publica siempre. Y claro, él, utilizando el análisis de Antonio Gramsci, del filósofo marxista, recuperándola, dice que la eficiencia del actual sistema reposa fundamentalmente en el proceso de interiorización colectiva que asume ampliamente la lógica del mismo. Es decir, que se adhiere libremente a lo que se le induce a creer. ¿Qué es lo que plantea en definitiva? Que lo que el capitalismo se ha dado cuenta en la era neoliberal es que no necesitaba ser duro, sino ser seductor. Es decir, la explotación ya no se tiene que imponer, sino que nos la autoimponemos y que incluso la defendemos libremente. De hecho, pone un ejemplo bastante significativo, eso de Facebook. Dice, lo que ponemos en Facebook hace 100 años nos lo hubieran tenido que sacar con técnicas de tortura. Y ahora estamos exponiendo nuestra vida, estamos exponiendo nuestras intimidades permanentemente. El sistema es seductor. Deseamos todos ser parte del sistema. Esto es uno de los elementos de la meritocracia. Piensen ustedes, siempre en la escuela se dice es que ya se rompió el ascensor social, porque es que ahora ya no hay posibilidad de subir. Es que la meritocracia lo que plantea es que subas para arriba, no cambiar el sistema, es decir, que unos pocos puedan estar arriba.
mantener el sistema. Eso lo hice y les recomiendo otros 2 libros que son increíbles en este sentido, a Michael Sandel, La tiranía del mérito, en el ámbito anglosajón, y a César Rendueles, aquí en España, que lo hace en un libro muy breve también, pero muy provocativo el título, también en este sentido provocativo, que es Contra la igualdad de oportunidades. Y nos plantean esto. El símbolo máximo de esto, ¿cuál es? La lotería. ¿Quién no ha jugado a la lotería? Y dice, no, la gente comprometida, yo si me toca lo reparto. Una mierda. Porque la lotería es el símbolo de que todo el mundo que puede llegar arriba. Es decir, la historia de pasar arriba, de que te toque el pelotazo, de que estés... Pero nunca es cuestionar el sistema. Por eso digo que este modelo sí que corroe el carácter y nos educa en la pedagogía de la insolidaridad y el egoísmo. Y esto es uno de los problemas fundamentales. Por eso el neofascismo, si algo tiene, es que se asienta sobre este modelo profundamente neoliberal, profundamente pedagógico, que se ha insertado en la sociedad contemporánea y que es como el agua para el pez. No somos ni siquiera conscientes. A mis alumnas, yo les pregunto, a mis alumnos que tienen 20 años, 19 años, ¿en qué sociedad vivimos? ¿Cómo se llama la sociedad en la que vivimos? ¿Qué tipo de sistema económico vivimos? Me dice, ay, no sé, no politices la asignatura. Y digo, ¿recordáis a Pablo Freire, el pedagogo más importante del mundo en los últimos 100 años? Él decía que la educación es política. La educación es una concepción sobre el mundo, una concepción. Bueno, pues piense lo que significa que no sean capaces de nombrar el capitalismo, que no sean capaces de nombrar ni siquiera quién les gobierna. Ay, yo no sé de política, yo no tengo ni idea. Jóvenes, año tras año, que la primera pregunta que les hago, los futuros profes de infantil, primaria y secundaria, los futuros profes, que siempre les hago 2 preguntas. Primera, levantar la mano, ¿cuántos estáis de acuerdo en que haya religión en los colegios? Solo 1 o 2 de los 83 que tengo en clase levantan la mano. Les pregunto a continuación, ¿y que haya conciertos educativos? Oye, todo el mundo está de acuerdo. Más libertad para elegir. Piensen que en todas las facultades de educación que forman a los futuros profes, donde trabajamos ambos, existe la asignatura más potente de todas, la que tiene más créditos, o una de las que tiene más créditos. Doctrina Católica 1 y Doctrina Católica 2, que hemos conseguido con el Plan Bolonia, con la reforma de Bolonia, que cambiaran a Religión Católica 1 y Religión Católica 2. Ya es un avance significativo. Y que la elige el 93,2% del alumnado en Castilla y León. Con el mito de que después van a ser profes de centros concertados que les van a elegir más fácilmente, cosa que no es cierto, o con el mito de que con eso ya pueden ser profes de religión, catequistas, y por lo tanto van a cobrar como un profe, incluso en Castilla y León van a ser directores o directoras de colegio, cobrando los complementos correspondientes. Por supuesto que no, porque tienen que hacer todo un máster que la Iglesia cobra una pasta, pero bueno, el caso es este. Este modelo se ha insertado, lo asumimos y ni siquiera somos conscientes de cómo está calando. Ese modelo donde vemos que cada uno se busca la vida y estamos preocupados. ¿Por qué? Porque buena parte de la clase obrera de toda Europa está apostando por ese neofascismo y está votando. Piensen lo que significa que estén en el Bundestag alemán. Piensen que gobierne en Castilla y León, que aquí en Andalucía sea un elemento fundamental de las políticas que se están haciendo, o que en Italia sea la presidenta. Y tiene que ver mucho con la tragedia que ha significado la socialdemocracia. La socialdemocracia se ha dedicado en Europa a gestionar el capitalismo de rostro humano que dicen ellos. ¿Qué ha significado?
que la clase trabajadora ha visto cómo la socialdemocracia, que prometía un modelo social de bienestar, lo que ha hecho es reconversiones industriales, desmantelamiento del estado de bienestar, privatizaciones de empresas públicas, etcétera, etcétera. Y han dicho, si estos nos dejan en la calle, en esta selva de lucha de todos contra todos, donde cada uno sálvese el que pueda, ¿quién nos promete que tú vas a ser el primero? La ultraderecha. Por lo tanto, apuesto por la ultraderecha. Este es uno de los problemas esenciales que analizan casi toda la gente de sociología de por qué este auge del fascismo. Esta es una de las razones fundamentales. Y nos tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo actualmente. Bueno, Enrique, ahí te responde a alguna de las preguntas. Sí, sí. Bien, vamos a ver. Has hablado del auge del neofascismo y dado que nos movemos dentro del ambiente laico, yo quisiera preguntarte qué papel juega la Iglesia en la penetración del neofascismo. Mucha, esencial. ¿Qué papel juega la Iglesia en el auge del neofascismo? Pues piensen ustedes que si tienen un púlpito todos los días, a veces 2 veces por día, en todos los barrios de todo el Estado, en todos los pueblos de todo el Estado, y el modelo que están exhibiendo permanentemente es de apoyo al neofascismo, díganme ustedes a cuántos sacerdotes, curas, catequistas conocen que critiquen, que cuestionen, que se enfrenten al neofascismo. Yo conozco algunos, pero contaría con los dedos de la mano. Tamayo, que ha sacado un libro magnífico sobre el Cristo neofascismo. Léanlo porque ahí desarrolla justamente la respuesta a esa pregunta extensamente y habla del Cristo neofascismo. Y esto es un elemento básico aquí, porque el nacionalcatolicismo sigue vigente en este país. Es decir, eso no lo han tocado ningún gobierno de ningún tinte ideológico, a pesar de que lo hayan firmado en sede parlamentaria. Iban a derogar, por ejemplo, los acuerdos con el Vaticano II. Piensen ustedes lo que significa para los patriotas, para las patriotas, que un Estado extranjero nos imponga cómo educar a las futuras generaciones. El que le reconozca al Vaticano como Estado extranjero, por supuesto. Pero ese Estado nos ha impuesto cómo tenemos que educar. Es como si de repente, imagínense, Polonia dijera: en España van a ustedes a educar y van a poner de asignatura obligatoria de oferta en todos los centros el polaco o el polonés o lo que quieran ustedes que eso. ¿Pero cómo es posible esto? El PSOE con mayoría absoluta decidió que no lo derogaba. Lo firmó y además fue uno de los compromisos del actual presidente del gobierno en su ascenso meteórico de vuelta a presentarse como presidente del gobierno. Y si te he visto, no me acuerdo. Esto es un elemento sustancial, es decir, no se trata solo de que la Iglesia, la jerarquía católica, quiera conservar sus privilegios, quiera mantener el neofascismo
y el nacionalcatolicismo y utilice de púlpito no solo sus iglesias, sino que además quiera que la educación pública, por supuesto la concertada, que tiene además ideología, que se le admite que los centros educativos privados financiados públicamente puedan tener su ideología propia, dice, hombre, la escuela pública por lo menos garantiza que como el profesorado ahí ha entrado en concurso de igualdad, mérito y capacidad, hay la pluralidad que hay socialmente, pero es que la escuela concertada puede tener ideario. Ideario que significa línea ideológica. Y que por lo tanto eso no se admite en ninguna parte. ¿Cómo que vas a educar según una ideología? ¿Cómo que vas a educar adoctrinando en tu ideología, sea la que sea? Pero eso, sin embargo, se admite. El problema que estoy diciendo es que no solo es por activa la Iglesia, sino por pasiva y por connivente la política. Es decir, nuestros responsables políticos han incumplido sistemáticamente los acuerdos que han establecido y que han dicho que se iban a cumplir. Es más, la Iglesia firmó en los propios acuerdos del Vaticano aquello en el concordato de que se iba a autofinanciar y que además progresivamente iba a retirar todo eso, 12.000 millones de euros estamos aportando colectivamente y ni siquiera nos preguntan, tenemos que declarar si somos o no somos para entrar en un colegio. Yo lo que digo es, ¿de verdad todavía estamos así? Entonces, claro que tiene una responsabilidad profunda en esta extensión, porque además ideológicamente estamos admitiendo y manteniendo una situación que tiene consecuencias muy graves, no solo en la educación, sino en el modelo social, porque piensen ustedes que también además controlan numerosas televisiones, numerosas radios, numerosos medios de comunicación permanentemente. Y están haciendo una apología permanente. Entonces, claro que en la Iglesia hay gente disidente, pero es la excepción que confirma la regla. Es decir, son simbólicos. Yo soy católico practicante. Pero eso no influye para nada en la Iglesia, en el aparato, el que haya algún sector minoritario que plantee otros modelos. No tiene para nada ninguna influencia. Y estos son los problemas. Uno de los artículos que publicamos recientemente, Pedro López y yo, fue justamente esto. Yo desde el punto de vista católico, él desde el punto de vista ateo, qué era lo que nos unía y qué era el modelo que diferenciaba. Y justamente fue un artículo muy bueno y además que tuvo mucha difusión, pero el problema sustancial no es ese, no es la disidencia, sino el elemento central de la jerarquía católica. Está aferrada a sus privilegios, igual que decimos exactamente igual en el otro modelo, están aferrados a sus privilegios y no los van a soltar. Y el problema es que nuestros políticos acaban en puertas giratorias también en el Vaticano. La última ministra de Educación, ¿dónde ha acabado? Con peineta y mantilla de embajadora en la Santa Sede, en el Vaticano. La anterior ministra de Educación. Por lo tanto, tenemos una tragedia realmente en que cuando la derecha entra a gobernar, en 12 días implanta la reforma laboral, es decir, a sangre y fuego. Nosotros 2 años y medio y llevamos deshojando la margarita, a ver si sí, a ver si no, a ver si los aspectos más lesivos, a ver si no sé qué, y acabamos, bueno, pues teniendo ministras de educación que son más papistas que el Papa y acaban, por supuesto, los conciertos los vamos a defender a muerte, nos dice nuestra ministra de Educación. Por supuesto, la religión va a estar. Hombre, no vamos a ponerla así como el bebé, pero bueno, ahí está. Por lo tanto, no solo es lo que hace la Iglesia y la responsabilidad de la Iglesia Católica, sino lo que hacemos y por qué seguimos no exigiendo a nuestros representantes que nos representen coherentemente, que es uno de los problemas. Bueno, sí.
Bueno, quisiera cerrar, tengo un conjunto de preguntas, pero para respetar eso que había indicado al principio, que diera tiempo para abrir debate, porque creo que posiblemente todos queráis intervenir en ese debate, solamente indicar que había una pregunta, bueno, que en cierta manera Enrique la ha respondido, y era que cuando habla de pedagogía, no se circunscribe estrictamente al aula, sino que la pedagogía entendida como proceso educativo, proceso de enseñanza, proceso de comunicación, y en la sociedad en la que ahora mismo nos movemos, no solamente educamos o intervenimos en la educación gente que trabajamos en las aulas, en los diferentes niveles, sino, claro, la familia es un foco de educación en un sentido o en otro, con determinados caracteres, pero en la sociedad en la que ya nos movemos, los medios de comunicación, las redes sociales tienen una potencia de información y de incluso de transmisión ideológica muy fuerte. Es decir, que yo en este caso quiero cerrarlo por aquí para que en este caso ya que se abra pregunta, porque claro, aquí quienes trabajamos en el ámbito educativo y de alguna manera compartimos esta forma de pensamiento y esta forma de entender la sociedad, pues claro, en el ámbito del aula pues está ciertamente restringida cuando nos vemos desbordados por todo lo que en la sociedad está informatizada está llegando. Bueno, yo, Enrique, te doy las gracias por la exposición y las respuestas, pero bueno, ahora mismo ya es el paso, creo que es el momento de abrir a la gente que queráis preguntar. Y bueno, Rafael, intentar ser breve, porque vamos a ver, tenemos tiempo suficiente, pero vamos a dar la posibilidad de intervenciones diferenciadas. Rafael. Que este hombre se lleva. Sí, vamos a ver, voy rápido. Ha terminado usted casi diciendo, culpando evidentemente a la casta política de los privilegios de la Iglesia Católica, que nosotros deberíamos pedirle a nuestros representantes, ¿no? ¿A quién se refiere usted? ¿A los políticos? Porque es que eso no nos representan a nosotros. O sea, el sistema político que tenemos en España es exactamente el mismo por el que accedieron al poder Hitler y Mussolini, al fascismo y al nazismo. Y nosotros vamos de cabeza ahí. Los políticos representan a sus respectivos partidos, que son, previa traición de la izquierda, los que le han dado a la Iglesia, que dominan el franquismo, el posfranquismo, que es el franquismo que tenemos actualmente sin Franco, la que lo está dirigiendo todo. Luego nosotros o cambiamos el sistema o seguiremos siempre engañándonos a nosotros mismos en esa noria de antisistema, democracia, no fascismo, antifascismo, democracia. No. Ser demócrata no es solamente ser antifascista, es ser demócrata, que es contrario a todo tipo de totalitarismos, incluido esta dictadura de partidos. Un segundito. ¿Qué hacemos entonces? Dígame, ¿qué hacemos? Cambiar el sistema de raíz. Sí, ¿cómo? Yo se lo explico. Lo que no hicimos a la muerte de Franco. Ruptura con el franquismo, apertura de periodo constituyente, constitución, separación de poderes en origen, que no se nos olvide. Ninguna ley, ninguna constitución donde la haya, que aquí no la hay, es garantía de los derechos y las libertades. Lo que garantiza los derechos y las libertades del ciudadano es la separación de poderes. Y mientras que no hagamos esa separación de poderes y el ciudadano elija directamente a su representante, como hacen en los países democráticos, aquí seguiremos teniendo más de lo mismo. Más franquismo sin Franco, encaminado a un neofascismo nacional católico typical hispanic. Bueno, habría mucho que discutir y debatir. No conozco ningún país de los que usted dice democráticos que elijan directamente, como por ejemplo Suiza,
que no estén en las mismas condiciones que nosotros. Exactamente. Los niveles de corrupción, los niveles de funcionamiento, los mismos. Yo hasta ahora lo que conozco de lo menos malo es la democracia representativa. Yo me gustaría avanzar hacia una democracia participativa y real, pero esto es lo que tenemos y por lo tanto siempre dentro de ese modelo busquemos cómo hacerlo. Pero si no, al final lo que decimos, no, es que los políticos todos, cuando se dice eso, esas frases son las que les encantan a Vox. La antipolítica. Y decir, usted haga como yo, que decía Franco, no se meta en política, porque la antipolítica, porque todos los políticos son iguales, porque todos los políticos lo único que hacen es buscar el interés de su partido, porque etcétera, etcétera. Ese discurso me parece muy peligroso realmente. Paréntesis. El antisistema, o sea, si estamos en una dictadura, tenemos la obligación, los ciudadanos, de ser antisistema. Con lo cual, es lógico que el dictador contra el que luchamos nos tache a nosotros de rebelde, pero en todo tipo de dictadura, de partitocracia como la que tenemos, hay que ser antisistema si se es demócrata. Y si no se es demócrata, no. Esos países que usted ha nombrado, claro que hay democracia. El ciudadano elige directamente y no solo elige, destituye. Y aquí eso es imposible. Sí, bueno. Antonio. Tarde. A ver, aquí. Usted, Enrique, habla desde los 20 años que están despolicitados. Yo, sinceramente, yo no soy padre, pero tengo a mi sobrina, la estoy criando, y yo estoy viendo ya cosas desde cuarto, desde quinto, sexto de la ESO, hablando del movimiento obrero que no nombran ni las luchas políticas y te quedan, no directamente de la primera internacional a la segunda, sino de la lucha. Hablan de las condiciones, de la miseralización, del proletariado, pero no hablan de organización. Hay un blanqueamiento en la historia peor que en 1884 y se lo estamos viendo desde primaria, que ya cuando ya llega uno ya con 20 años y ya viendo cómo está el panorama, pues ya me imagino lo que usted estará viendo en la aula. Y segundo, lo de la ley, pues yo me defino un poco como los romanos. El ley contrae que el sistema es muy difícil estar en contra de todo el sistema, pero hay cosas que no nos gustan, sinceramente. Aparte que es muy difícil dinamitar un sistema completamente. Tampoco porque estamos la gente suficiente para dinamitarlo y explotarlo, que ese es el gran problema, que somos la minoría de siempre, la verdad. Ojalá fuésemos la mayoría o el 99% como decían. Ojalá. Pongo un ejemplo de lo que usted ha dicho. Perdona, hacemos varios. Vale, sí. Sí, lo Mejor. digo ¿no? Sí, buena. Yo quería plantear un poco que comparto prácticamente todo el análisis que ha hecho y estoy totalmente de acuerdo. Y una de las cosas que me gustaría destacar es que un poco el fascismo ha vuelto a renacer, o este neofascismo actual ha vuelto a renacer también en parte porque ellos tienen unas instituciones muy marcadas, muy claras. Por ejemplo, hemos hablado de la Iglesia Católica, que en España ha seguido teniendo poder después del franquismo, todo este continuismo que ha habido. Ellos tienen su internacional facha, se reúnen periódicamente, toman sus acuerdos, tienen su agenda, tienen sus medios de comunicación. Todo lo que ha planteado estoy totalmente de acuerdo. Y ellos tienen, claro, ellos tienen todas estas instituciones y todos estos espacios donde ellos pueden difundir su ideología. Las clases obreras, yo creo que nos falta una cosa, que sí la había en los años 30 y 40, que son nuestras propias instituciones, ¿no? Antes había un sindicalismo muy fuerte, tanto de carácter marxista como anarquista en el caso español. Había casas del pueblo, había partidos obreros que de verdad defendían los intereses de la clase trabajadora. Todas esas cosas se han ido perdiendo, ¿no? Y hay un descreimiento total, que también han jugado un papel importante
los medios de comunicación y toda la derecha política y mediática para que las clases trabajadoras no creamos en nada, pensemos que los sindicatos no valen, que todos los sindicatos son iguales, que todos los políticos son iguales, y todo ese discurso ha triunfado. No sé, yo creo que tendríamos que retomar todas estas instituciones populares, ya sea sindicalismo, ya sea partidos obreros radicales, ya sea todas las instituciones que nos representan, porque al final la única forma de enfrentar a esta gente y de enfrentar estas políticas y al neoliberalismo atroz y el fascismo social que se está imponiendo, pues es tener nuestras propias instituciones, estar organizados. Es importante votar cada 4 años, es importante votar en contra de esta gente, votar lo más a la izquierda que se pueda, yo creo que sí, que es importante, pero también tener nuestras instituciones, nuestras propias organizaciones, que si se pierden, al final todo ese poder popular y todo eso que teníamos en los años 30 y 40 y que gracias a eso se frenó el fascismo, pues sin eso va a estar muy complicado. Con una sociedad muy endeble socialmente y no organizada, es muy difícil parar a esta gente. Hola, perdón porque yo he llegado tarde y a lo mejor yo voy a hacer 2 preguntas brevemente. Y la pregunta que te quiero hacer, que a lo mejor lo has dicho antes, ¿no crees que los que estamos en este sector hemos perdido el relato litúrgico de lo que tenemos que hacer? Sin embargo, ellos tienen una liturgia. ¿Y en qué me baso? Porque yo creo que la corriente esta neoliberal tiene un apoyo muy claro desde la biología. Desde la biología. O sea, el pensamiento que habla Daniel Kahneman, creo que es muy fácil de resolver y lo tiene muy claramente resuelto. Es el miedo como elemento emotivo, las emociones. Es decir, yo creo que la izquierda o esta izquierda en la que creo que estamos aquí representados o vimos, creo que hemos perdido el relato de las emociones, del humor, de la liturgia. No sé si eso está en el libro. Gracias. La última ya de esta ronda, quiero decir. Yo no había pedido le he pedido ahora, me he incorporado ahora. Bueno, en relación a lo que dice justo Gobal, me gustaría decir que hemos perdido la liturgia, pero hemos perdido el espacio en las calles. Hemos perdido dónde nos expresamos. Yo el otro día fui a la piscina que está en Hidrosport, la calle de Santa Victoria, y me parecía una imagen de las películas de Berlanga. Vamos, fue una cosa terrorífica. La Virgen, 3 carteles hablando de la Virgen. Y la imagen de banderita española. Yo digo, yo hago una foto aquí y esto es la película de Berlanga. ¿Y dónde está la respuesta? ¿Cómo le hemos podido dejar esos espacios vacíos? ¿Cómo las vírgenes se dedican ahora a pasear por todos los barrios impidiéndote que tu vida cotidiana sea la normal? Porque le hemos dejado el espacio, porque ellos han sacado sus buenos carteles y en todos los colegios concertados y en todos los colegios privados las paredes antes estaban limpias e impolutas. Ahora hay unos carteles más grandes que la pared anunciando su bonita doctrina o que son los más bilingües de inglés del planeta. El espacio, en definitiva. Que si no van a hacer mucho, es que hay 2, por lo menos. Bueno, rápidamente, por decir algún ejemplo, la memoria histórica en el currículum. Hay una ley de memoria democrática que obliga a introducirla en el currículum escolar, en las clases, y tú coges el Real Decreto. Bueno, primero, la ley educativa, ¿qué dice? Dice que los alumnos y alumnas tienen que aprender, los alumnos y alumnas españoles tienen que aprender como saber básico, conocer el holocausto judío. No el holocausto español, el judío. Ole por el lobby judío que lo ha conseguido. Que es necesario. Imprescindible. Pero el holocausto español. Y tú dices, ¿y por qué no? En la ley de máximo rango. Pero tú bajas a los reales decretos, que es lo que establecen los mínimos esenciales, y tú ves que en secundaria obligatoria, que se da Historia de España de la ESO, no aparece ni una sola vez represión franquista, lucha antifranquista, paseos, maquis, etc. como saberes esenciales. No aparece ni una sola vez. En bachillerato, que llegan algunos, sí se ha introducido. Y dice, no, es que depende de las comunidades autónomas. Claro, en la Comunidad Valenciana, efectivamente, olé por lo que han hecho y lo que han introducido. Pero claro, en la Comunidad Autónoma Andaluza, efectivamente, introducen vírgenes y más vírgenes. Y parece que ese es el elemento esencial. Mientras tanto, tú ves
que el currículum y los libros de texto traducen esto. ¿Qué hace el profesorado? Dice, bueno, si además me van a poner o me van a denunciar con el PIN parental, ese PIN neandertal que llaman así coloquialmente ya muchos profes, dice, yo no me quiero complicar la vida. Y empieza a haber una autocensura, incluso en los claustros educativos por parte del profesorado. Si tú añades a esto que coges los decretos y aparece que uno de los saberes esenciales es el armamento que utilizaban desde los hoplitas hasta la actualidad, parece, bueno, Margarita Robles. Es que Margarita Torres es una concejala del Partido Popular que se ha inventado allí en León el asunto del Santo Grial. Bueno, Margarita Robles rediviva y hace, y tú coges y ves que es el emprendimiento educativo un elemento esencial que todo el profesorado tiene que introducir en lo que trabaja, y ves a maestras y maestros de educación infantil que además de hacer los muñequitos de plastilina en un proyecto que están desarrollando para la coordinación oculomanual, la destreza psicomotriz fina, no sé qué tal, que además tienen que hacer un proyecto de emprendimiento, de vender esos muñequitos a su familia, hasta que agotan a su familia, empiezan con los vecinos, como aquello de Abón llama a tu casa. Pues bueno, tú dices, es que claro, están aprendiendo las reglas del capitalismo, ¿eh? No es sin más, es que aprenden. Y tú ves que en los libros, incluso en la asignatura de economía, eso, hablan de el empresario y cómo se tiene que innovar y cómo no sé qué, y no hablan nada de los sindicatos. Y llegan, y yo pregunto a mis alumnas y a mis alumnos de 20 años, ¿sabéis lo que es un sindicato? Y me miran como las vacas miran al tren. Claro, ¿qué estamos construyendo? Por eso, una de las preguntas que nos tenemos que hacer, efectivamente, ya lo planteó al final, que tenemos ese dicho que ya se ha popularizado tanto que todo el mundo lo utiliza, que para educar a uno solo de sus miembros necesitamos toda la tribu. Efectivamente, necesitamos toda la tribu y no solo la escuela, ¿de acuerdo? La escuela siempre parece el cubo de basura. Eso de que hay un problema de convivencia, la solución, la escuela, educación para la convivencia. ¿Hay un problema de drogas? La solución, la escuela, educación para la prevención de drogodependencia. ¿Hay un problema? Parece que los problemas, claro, es una forma de limpiarnos, de blanquear el asunto y de decir, lo dejamos ahí en la escuela. La escuela no es la panacea, ¿vale? Necesitamos a toda la tribu, todos los medios de comunicación, porque hoy día los chavales y las chavales aprenden más de TikTok, de Twitch y de YouTube que de las familias y de la escuela, posiblemente. O al menos tanto, que les modela. Y por lo tanto tenemos que plantearnos que todo. Pero tenemos también una responsabilidad de la escuela. ¿Qué hemos hecho durante estos últimos 20 años como para que haya este auge del neofascismo? ¿Qué hemos hecho? ¿En qué hemos estado educando? A lo mejor es que nos hemos dedicado a formar únicamente para el mercado, en el bilingüismo, hemos dedicado únicamente a formar ya desde infantil para primaria, primaria para secundaria, secundaria para la universidad, para el trabajo, y eso, y decimos, no, ¿cuántos niños ingleses hay en los coles de Córdoba, en infantil? ¿Cuántos niños ingleses e inglesas? Porque tienen que saber ya y trabajar en bilingüe desde infantil. Pero ¿qué es que es tan necesario? Ah, no, para el futuro mercado laboral. Cuando vayan de forma precaria a trabajar en Irlanda, en la hostelería, y se... Pero ya les estamos mandando fuera. Pero de verdad, si la educación era para el desarrollo, para la vida, para eso... Ah, no, pero es que lo fundamental es esto. Y entonces el profesorado, ¿qué es lo que pide? ¿Formación en qué? En competencias digitales, en inglés, en nivel C, porque así pueden promocionar, porque yo lo que quiero es cómo controlar. Y plantearse el para qué educamos, dice, no, eso es perder el tiempo. Esa no es la formación que yo demando. Este modelo está generando que nos preguntemos qué hemos hecho en estos 20 años para que al final el auge del neofascismo lo tengamos aquí. Pues justamente nos tenemos que preguntar qué hemos hecho también en la escuela en todo este sentido. Y uno de los elementos también básicos es qué tipo de contenidos estamos trabajando y desarrollando. Que estamos
Si un niño o una niña a los 4 años quiere saber de todo, pregunta por todo, por qué la luna es redonda, y decimos, a ver, no seas cansino, déjame ver el partido de fútbol un rato, que también tengo derecho a descansar. Tienen una curiosidad enorme, absolutamente desbordante, y a los 14 años no quieren saber nada de lo que les contamos en la escuela. A lo mejor es que también estamos haciendo algo mal. A lo mejor es que estamos matando el deseo de aprender, convirtiéndolo en afán de aprobar. Y estamos transmitiendo los contenidos inútiles únicamente para aprobar el examen, no para la vida. Es que parece que educar para la vida o la vida no tiene nada que ver con los contenidos muchas veces escolares. Y claro que podemos hacer muchas cosas, también en la escuela. Es decir, un problema de matemáticas se puede plantear como se planteaba tradicionalmente. Un tren sale de Barcelona a 126 kilómetros por hora y otro sale de Sevilla a 243. ¿Dónde se encontrarán? O pueden plantear, tu padre, chaval, ¿cuánto cobra al mes? ¿Y tu madre cuánto está cobrando? ¿Y el señorito de la hacienda cuánto les esquilma a ambos? Es decir, tú puedes plantear las matemáticas incluso de muy diferente forma. Pero claro, si lo que planteamos es únicamente cuestiones absolutamente asépticas, si planteamos únicamente la escuela como un elemento puramente técnico para el futuro mercado laboral y no nos implicamos políticamente, porque la educación es política, es un modelo de cómo construir la sociedad, y yo quiero que mis chavales no salgan los mejor formados del mundo, sino los más implicados social y políticamente del mundo para construir un mundo mejor. Eso es la finalidad de la educación. Entonces, algo nos tendremos que también plantear, porque tenemos, con esto que estabas planteando, también razones para que el neofascismo cada vez esté más avanzado, más desarrollado, y además lo blanqueemos constantemente. Y yo sí estoy completamente de acuerdo en retomar los partidos obreros radicales, los sindicatos obreros radicales y de clase. Pero pregunta en el bar, ¿cuánta gente se considera clase obrera? No, nosotros somos clase aspiracional, somos clase media. Ser parte del sistema, desear ser parte del sistema es esto. Que yo lo que quiero es ascender socialmente, que yo lo que quiero... ¿Y por qué elijo centros concertados? No porque sean religiosos. Vamos, esto es de sociología, de los estudios de sociología. Lo digo así coloquialmente, pero está basado en las investigaciones. Esto, no. ¿Por qué los elijo? Porque yo quiero que mi hijo, mi hija esté con la clase social que yo deseo y considero que es esa clase aspiracional a la que yo pretendo llegar. Es decir, como dice el pedagogo más importante de España, Jimeno Sacristán, porque quiero que mis hijos, mis hijas no estén ni con negros, ni con moros, ni con gitanos, que es los que van a la pública. Esto es justamente el modelo. Sí, y entronco con esto, con la última cuestión. Yo sí voy a los bares, voy a los campos de fútbol, voy a las procesiones estas, y lo que oigo es a gente gritar a voz en absolutamente sin ningún complejo, porque yo soy de Vox y aquí lo que hay que hacer es mandarles a esos inmigrantes. Yo nunca he oído a nadie de esos obreros comprometidos, de la clase obrera a la que pertenezco, gritar en un bar: no, que yo soy de Izquierda Unida, o yo soy del partido del PT o de la ORT o del MC. Yo nunca oí gritar a nadie diciendo... Siempre hemos estado como un poco temerosos de que sepan, o de que... Parece como si no tuviéramos relato efectivamente, y como si no tuviéramos orgullo en el relato de qué modelo social, porque se dice, no, es que ya no es la época de los relatos, los metarrelatos esos de que progresábamos, de que íbamos a avanzar, ahora ya es el modelo posmoderno, ya son relatos fluidos, vivimos en la sociedad líquida. Y yo digo, de verdad, la justicia social no es un relato suficientemente apasionante, pero claro, no es un relato biológico, porque ellos apelan a lo más biológico y esencial, que es el egoísmo.
El balón es para mí y yo lo quiero. Y esto, compartir el balón, es un ejercicio de solidaridad. Y eso es un elemento no biológico, sino profundamente artificial, es de solidaridad. Compartir la solidaridad intergeneracional, que son las pensiones, la solidaridad de el reparto del trabajo. ¿Eso quién lo defiende ahora? Esos modelos, por eso yo digo que si fuéramos miles y miles de gente las que pensáramos así, adelante con la revolución. Pero no olvidemos que las armas las tienen ellos, primera cuestión, y no lo digo de forma anecdótica, y segundo, que el relato lo tienen ellos ahora mismo. Yo no veo a miles de gentes, porque ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues lo primero que estamos haciendo aquí, tratar, ¿y quiénes venimos aquí? Los que ya estamos convencidos, los que no lo necesitamos. Por eso, ¿qué es lo que hacemos? Ir a donde está el público cautivo, es decir, en las clases, por ejemplo, porque es el único cliente que está obligado a asistir a consumir aquello que se le ofrece. Es en los centros educativos, pero no solo en los centros, en los pueblos vamos, ¿y dónde nos encontramos a la gente? En los bares, y vamos a los bares. ¿Cuánta gente? Dime qué sindicato, qué partido político va al bar como se iba antes, efectivamente, o a los ateneos, y no solo se crean los ateneos, sino eso, es verdad, Cobas sí lo hacía, y algunos. Pero claro, al final es la minoría. Y esto es uno de los problemas que tenemos esencialmente. ¿Cómo conseguir que mucha más gente se una a este modelo de solidaridad, de compartir, de un modelo social, y no se meta y se encostre en ese relato neoliberal del egoísmo donde sálvese cada uno quien pueda? Muy interesante. De hecho, escuché 2 veces ese programa para enterarme bien de cuál era la posición laica respecto a la sociedad en que nos encontramos en estos momentos. Pero del discurso que ha hecho, la narración que ha hecho de lo que piensa, de sus libros y todo eso, me da la impresión que resuma una idea, la idea judío-cristiana, que está establecida entre nosotros como una indefensión aprendida, como que nos han impuesto un miedo para hacer cosas diferentes, nos han impuesto la duda de saber qué hacemos, y claro, pues ante todo eso me da la impresión que cada vez que voy a una reunión de estas características, lo más común es que lloramos mucho sobre lo que no hacemos, lo que no podemos hacer, y no sabemos cuál es la solución. O sea, es un llanto que viene, supongo, de todas las almas, que a lo mejor queremos hacer cosas y no sabemos cómo. Aquí se ha planteado, incluso usted le hizo la pregunta a Rafa Bueno, ¿qué hacemos? Porque no sabemos, tal vez. Pero también tomo la palabra que usted ha indicado antes sobre el niño que juega con la pelota, que aprenda a compartir. Y creo que en los ámbitos que nos movemos en estos momentos, hay otro tipo de personas que se mueven en otros ámbitos que no son precisamente estos, donde se busca fomentar la solidaridad, fomentar la comunidad, el cooperativismo, el poder compartir ideas. Y claro, cuando nos encontramos con un alto grado de conocimiento de quienes participan en estas actividades y donde las ideas están muy bien formadas, es difícil que sea dúctil la posibilidad de entendernos entre los que estamos cada uno defendiendo nuestras ideas para poder encontrar un punto que nos sirva en común para construir algo tal vez diferente. Por lo tanto, esa indefensión aprendida, ese gesto de culpabilidad, porque también planteaba usted qué hemos hecho, y supuestamente mal, porque los resultados no se han dado como a lo mejor podíamos esperar. Solamente me inquieta mucho que usted, siendo profesor de los futuros profesores, el 90% de esos profesores están por la religión católica. Eso sí me preocupa,
porque entonces el futuro de las escuelas, cuando salgan estos profesores a ejercer su trabajo, va a estar fundamentado y enfocado en esa línea. Por lo tanto, ahí tenemos todo lo de perder. Y posiblemente, y con esto acabo, que lo más importante es que si tenemos una idea, cualquiera de nosotros, en vez de crear un grupo grande, importante, un movimiento, yo creo que hay que empezar por la gente más próxima. Nuestros sobrinos, nuestros nietos, la gente que está junto a nosotros, y poder transmitir y poder debatir y discutir planteamientos que le inviten a una reflexión y a un pensamiento crítico. ¿Había alguno más? Creo que vamos ya con el tiempo justito, ¿eh? Quería comentar, has dicho en algún momento, has usado el término orgullo, y para mí es una palabra peligrosísima. Se usa muy a menudo en sociedad, en muchos ámbitos, y para mí es una palabra que denota egoísmo, denota individualismo, pero no se es consciente mucho de ello, por eso se utiliza incluso con alegría y con mucha, que prolifera mucho. Y luego, por enfocar todo lo que has dicho después de decir esa palabra, de lo que se intenta activar con la pedagogía y con eso que es la solidaridad, y un poco yo lo digo, de conciencia social, toma de conciencia social de la persona frente a lo colectivo, y dar una respuesta anticapitalista y no obsesiva ni que lleve al egoísmo. Veo más radical, en vez de hablar de orgullo, hablar de dignidad, de desarrollar la dignidad de la persona, de la mía en concreto, y de las demás personas y de lo colectivo. Que sea una proactividad por la dignidad y por los fundamentos del ser humano que llevan al desarrollo de la vivencia con los derechos fundamentales como objetivo principal y las libertades, que es lo que has dicho después de solidaridad, cooperación. Pero no, desde el orgullo me parece que no salen para mí esas cosas, sale individualismo y egoísmo. Pues muy rápidamente, para no agotar el tiempo, empiezo por lo más fácil. La unidad didáctica, realmente de las unidades didácticas de recuperación de la memoria histórica que publicamos en el 2009, las hemos actualizado. Y las ha publicado Plaza y Valdés con el título La historia silenciada, y se han publicado en junio ahora del 2022. Entonces, aunque está dirigida sobre todo al ámbito educativo, pero las utiliza también mucho asociaciones memorialistas o toda la gente interesada, porque recupera ahí, bueno, pues lo que se debería enseñar a los jóvenes, los elementos esenciales de lo que sería la memoria histórica. ¿Qué acogida han tenido? Pues lo mismo que pasa en lo que estáis comentando permanentemente, que solo aquel profesorado interesado lo ha puesto en práctica. Y el problema no es las alternativas que hagamos en la olla del Bierzo, que son dos. Yo me formé en el anarquismo y es mi formación básica, mucho más que en el marxismo, por desgracia. No tengo tanta formación en ese sentido, y admiro muchísimo a todos estos pequeños colectivos, efectivamente, que se autogestionan. Pero al final, ¿qué es lo que cambian de todo el sistema? Yo quiero que el derecho a la educación se garantice a todos los niños y niñas, y todos los niños y niñas puedan tener derecho a la verdad, que es lo que dice el relator de la ONU. No solo aquellos niños y niñas que estén con un profe que esté motivado, esté interesado y sea muy voluntarioso, que eso es lo que decía nuestra compañera. Pues claro que hay profes muy eso, pero el hecho de que yo sea católico practicante de la teología de la liberación, crítico y responsable durante 10 años en Izquierda Unida de Educación, no significa ni cambia nada en la Iglesia, ni cambia nada en el sistema educativo el que unos cuantos profes sean muy enrollados. Este es el problema. Claro, vamos a empezar a hacer iniciativas y no sé qué, y con las familias, con los amigos. Eso lo hacemos siempre. ¿Cómo no lo vamos a hacer si estamos tratando de influir a nuestros hijos y nuestras hijas? Pues claro, pero el problema es el campo de juego. El campo de juego. Y eso genera
un sistema diferente. ¿Va a cambiar la mentalidad del profesorado el que se ponga por ley que se tiene que enseñar estos contenidos? No, pero sí va a dar mucha más seguridad al profesorado que lo va a hacer, y al profesorado que sigue resistiendo tendrá más problemas, solo que ahora es a la inversa, porque no está. Es decir, el campo de juego genera, por eso las leyes son tan importantes, porque las leyes son como las reglas que nos damos en el patio de educación infantil. ¿Quién va a jugar? Ah, que solo juegan los chicos. No, pero yo soy chica y yo también quiero jugar. No, a ti no te elegimos. No. Y además vamos a jugar en el espacio central del patio del cole. Y lo vamos a ocupar porque nosotros somos los que decidimos dónde se ocupa. Y esto está pasando hace 15 años y ahora. Y las niñas en los alrededores escapando de los balonazos. Claro, si las reglas son esas, al final seguimos reproduciendo el machismo en los patios escolares. Seguimos reproduciendo y educando en eso. Por lo tanto, si cambiamos las reglas y hacemos patios coeducativos, muchos niños y niñas seguirán con mentalidad machista, de acuerdo, pero cambiará y facilitará que haya otro enfoque mucho más feminista. Este es el modelo. Lo que queríamos es que estas unidades didácticas, el ministerio dijera, señores de las editoriales, se tienen que integrar, porque nosotros además era absolutamente gratuito. Quiero decir que nosotros somos profesores de la universidad y por lo que publicamos nunca cobramos absolutamente 0 patatero de euros. Es decir, yo anda que no me estoy dando vueltas por toda España predicando con lo de pedagogía antifascista. Nosotros no sacamos absolutamente nada de esto porque además no queremos, ya tenemos nuestro sueldo, que bastante es, y encima, como dice una compañera mía, deberíamos pagar porque nos escuchen, que hoy día es bastante raro. Bueno, pues en ese sentido queríamos que estas unidades didácticas se integraran en los libros de texto y que el ministerio dijera, esto es lo que se tiene que poner. Eso sería el campo de juego, es decir, establecería un campo radicalmente distinto, pero no hemos conseguido esto de momento. Seguimos luchando. Ahora mismo estamos diseñando unidades didácticas de memoria histórica de género, es decir, específicamente destinadas a recuperar todo lo que fue un primer volumen sobre la República, la guerra y el exilio respecto a las mujeres, cómo lo vivieron, cómo protagonizaron, y recuperar, porque queremos que pasen a ser las protagonistas auténticas de la historia, no que sean simplemente que su nombre no se borre de la memoria, no, sino que sean las auténticas protagonistas. Y otro segundo volumen sobre la represión, las mujeres, que fue específica y muy, además, dirigida contra su cuerpo, contra su maternidad, etc. La triple represión de las mujeres, la lucha antifranquista que protagonizaron tantas mujeres. Almudena Grande lo recoge en muchos de sus libros, de sus novelas, y lo que es la generación de las nietas, es decir, tantas mujeres que están en todo el proceso memorialista recuperando la memoria histórica, y entonces lo sacaremos en enero, febrero del próximo año. Esto lo estoy haciendo con otras compañeras especialistas. Bueno, esto sería un poco lo primero. Claro, la segunda cuestión, desclasarse. El tema que yo veo es que nos estamos desclasando. No es solo que no asumamos la clase, sino que progresivamente eso de la clase media, clase aspiracional, tiene que ver mucho con que nadie se siente clase obrera. Es como una sensación permanente de decir clase obrera, es como casi un insulto. Yo poca gente le veo que lo reivindique, mayoritariamente en todo caso de sectores marginales. Y a mí me preocupa porque yo digo, los sindicatos son actualmente el único dique de contención del capitalismo salvaje. Actualmente son las únicas organizaciones que tienen capacidad suficiente de gente mínimamente. Y decimos, y los hemos abandonado. Hemos dejado Comisiones Obreras, que era una organización, en las comisiones creadas por el Partido Comunista. Bueno, la gente que hay ahí, yo soy de Comisiones Obreras, hay que mirarnos, porque... Bueno, sí. No, yo soy. Ya eso. Hay que mirarnos. Pero son las únicas organizaciones. Y a mí me preocupa profundamente. Y claro, al final tú dices, mira, ¿cuánta gente joven está organizada? ¿Cuánta gente joven se organiza para luchar? Para cambiar
Yo el otro día paré la clase y dije, estaba allí la vicerrectora eligiendo delegados de clase. Y dije, un momento, ¿cómo que esto es un marrón? Yo digo, olé por esos, por ti, era en concreto Raquel y otro, que habéis dado un paso adelante para representar a los demás, que habéis dado un paso adelante para luchar por los derechos de los demás, que estáis dando la cara, mientras los demás nos quedamos sencillamente allí y diciendo, estos, ya está, este que va a recibir no sé qué prebendas, los liberados, porque no sé qué. Lo único que hacemos es criticar. Por eso yo preguntaba al primer interviniente, bueno, ¿y cómo? ¿Qué hacemos? Toda la segunda parte del libro, que es mucho más extensa, se dedica a dar respuesta a lo que plantea siempre Vladimir Ilich Ulyanov, alias Lenin. ¿Qué hacemos? Toda la segunda parte se dedica a esto. Yo ahora mismo estoy con el espacio de Sumar, de Yolanda Díaz, porque justamente me toca volver, dejé la responsabilidad de educación en Izquierda Unida, porque dije, lo tiene que coger gente joven, ya llevo una década, no puede ser. Y entonces, bueno, ahora he vuelto a retomar, porque creo que es la única alternativa que une distintas posibilidades, distintas líneas. Y dices, ¿y se podrá hacer? ¿Se podrá? Bueno, pues va a depender de lo que hagamos. Y a veces yo siempre me encuentro con que somos siempre y coincidimos en lo de criticar. Oyes, lo de despellejar se nos da como Dios. Y siempre es lo más llamativo, lo más eso. Pero a la hora de ponernos de acuerdo, uy, amigo. Porque si eres anticapi de esa línea, porque si eres anticapi de la otra, porque si eres del MC, de la Liga, de la ORT, del PT, iba a poner el ejemplo justamente de la vida de Brian. Pero bueno, en fin, es que no lo tenemos que hacer mirar también. Por eso digo, y decía que también nuestra responsabilidad como mundo adulto, la gente joven es producto de la sociedad adulta. Es producto de la sociedad adulta. Y entonces tenemos que plantearnos qué hemos hecho para que la gente joven esté donde está. Es decir, siempre culpabilizamos a los jóvenes, eso ya lo decía Aristóteles, ¿eh? Es que los jóvenes ahora ya no hacen caso a los mayores porque los jóvenes están tirados por ahí con el botellón, en esa época era otro botellón, etcétera, etcétera. Lo decía San Agustín, lo decía siempre. Y decíamos, yo lo que me pregunto es, ¿y qué hemos hecho la sociedad adulta para que estén en esa situación? ¿Cuál es nuestra responsabilidad también? Tendremos que plantearnos. Por eso siempre me miro mucho a mí. Y claro, la responsabilidad de los profes, claro que hay gente que lucha por una escuela diferente, pero vuelvo a insistir, como no cambiemos el campo de juego, al final son iniciativas particulares que afectan a esos niños y niñas. Olé por los chavales que van a tener una profe enrollada como tú. Pero los chavales saben lo que aprenden. Es la enrollada. Pero lo que es la educación es lo de los otros, que es lo que siempre he tenido. Ese es el modelo que aprendes. Es decir, acabas siendo la excepción que confirma la regla. Este es el problema. Mientras no cambiemos y dices, no, pero es que en el centro mío éramos muy guays. Sí, pero ellos lo que aprendían era lo que decía mi padre. Chaval, lo importante es participar. Y yo decía, ay, qué padre más enrollado. Pero yo sabía que decía al final y pensaba, una mierda, lo importante es ganar. Que eso es lo que me está enseñando la sociedad. Y dices, no, pero han salido unos cuantos chavales ahí, no sé qué. Pero yo no quiero unos cuantos, yo quiero que todos los chicos y chicas tengan el derecho a la mejor educación posible. Y yo quiero que todos los chicos y chicas tengan derecho al mejor profesorado. Y que ese profesorado además esté comprometido social y políticamente, como cualquier ciudadano o ciudadana. Y que además cambiemos, y que no solo sea de la escuela, sino que sea del modelo social. Claro, la explosión del 15M, tú lo has dicho, fue una explosión. Y es como el Guadiana. Pero es que llega la época de exámenes. Uy. Juventudes Comunistas hace lo mismo, ¿eh? Uy, llega la época de exámenes. Uy, perdón, que estoy muy liado. No, ahora no me llames porque me he enrollado con no sé quién, estoy muy enamorado y este momento ya no es... Pero como todos. Quiero decir que es que la agenda mediática en un momento, la sexta, que lanza la campaña y efectivamente y salimos en tromba porque todo el mundo parecía y era el elemento. Si no hubiera estado los medios de comunicación, el 15M no se hubiera producido. Es decir, vivimos una sociedad del espectáculo y espectacularizamos. Y esto es lo que utiliza el neofascismo. Es el elemento emocional, conmigo contra mí. Y ya no hay discusión posible. Y en ese momento se vivió profundamente y emocionalmente el cambio, hasta que llegó un momento en que desapareció. Y no tuvo que ver con Podemos, sino que Podemos dijo,
somos los herederos y ahí siguen y trabajan, fenomenal. Pero el problema es, ¿dónde estamos? Tú que estabas en el 15M y yo que estaba en el 15M y el chaval que estaba en el 15M, ¿qué ha pasado? ¿Por qué no estamos en las calles? ¿Por qué no estamos? Y no mantuvimos porque no creíamos en las organizaciones, porque había que ser posmoderno, porque nos teníamos que hacer ahora un boicot a la SEL. Como ciudadanos y ciudadanas, organizarse, los sindicatos son todos no sé qué, los políticos son todos no sé cuáles. Esto hacemos ahora un change.org desde la Revolución de Café, pinchando en Facebook y no sé qué. Mañana otro, hacemos, y al cabo de 5, mira, tengo mucho que hacer. Claro, las organizaciones es lo único que permite mantener la revolución, que permite asentar y establecer, pero eso significa compromiso, eso significa tiempo. Y eso parece que es lo que ha conseguido el modelo neoliberal romper radicalmente. Y claro, los que quedan, pues al final son muchos liberados, muchos que tienen cargo y que dicen, y por el cargo no renuncio y además lucho y mato. Este es el problema que acaba pervirtiéndose. Por eso tenemos que reconquistarlos y por eso tenemos que estar. Y dices, ¿y organizamos otras? Fenomenal. Pero como no nos unamos, difícilmente lo llevamos. Por lo tanto, yo... la segunda parte, simplemente eso de cómo hacer. Repito, yo creo que esto de grupos que comparten, punto en común para construir algo diferente, empezar por la gente más próxima, bueno, yo diría que sí, que todo eso es muy necesario, pero tenemos que ir más allá, tenemos que tener una mirada mucho más amplia. Y yo asumo lo de la dignidad frente al orgullo que decía Rubén claramente. Efectivamente, yo únicamente hablaba en ese momento que no había visto a nadie con dignidad que defendiera en los bares su pertenencia a la clase obrera o su... Esto. Es verdad que ellos lo hacen mediáticamente, o sea, lo hacen provocativamente, ¿de acuerdo? Pero este es el modelo. Yo sí que creo que ahora o retomamos una organización a largo plazo, una mirada a largo plazo. Por eso cuando Yolanda me decía un proyecto país, no de forma electoral a 4 años, sino a largo plazo, digo, bueno, pues posiblemente sea una posible alternativa. Saldrá adelante, no saldrá, pero es lo único que tenemos. Lo que a mí me preocupa es que ahora mismo, justamente, lo único que podemos asegurar es que resistir es casi un acto heroico en tiempos neoliberales. ¿Y qué es lo que estamos haciendo? Eso de los ciclos de Kondratiev, resistir. Querer ir más allá, tendremos que conseguirlo, pero como no convenzamos a más gente y no consigamos que más gente se una y además se implique social y políticamente, yo creo que lo llevamos bastante crudo. Y por esto lo único que podemos hacer es a través de la palabra, ¿eh? El elemento básico que tenemos es la palabra. Y eso significa hablar a tiempo y a destiempo, hablar en los bares y en casa, hablar con los compañeros y con las compañeras, hacer conferencias, charlas, debates y extender. Eso es lo que empezó haciendo también Julio Anguita y los apóstoles, que eran 12 piraos y organizaron la de Dios es Cristo. Por eso digo, con esa carga judío-cristiana, acabo diciendo que aprendamos de las estrategias que funcionan. Y me parece que lo de la organización es fundamental en este sentido. Bueno, pues ya es tiempo de terminar. Las gracias a Enrique Javier de haber estado... Sí, darle las gracias a Enrique Javier de haber estado aquí con nosotros y bueno, creo que ha sido una exposición y un debate lo suficientemente sustancioso para que salgamos satisfechos de este encuentro que hemos tenido. No sé si quiere decir algo más. No, solo decir que me ha faltado una reflexión última, que lo decía Martin Luther King, no es mía. Eso de que nos arrepentiremos no tanto de las acciones de la mala gente, sino de tanta buena gente que miraba para otra parte mientras permitía
esas malas acciones. Quiero decir que muchas veces el silencio nos convierte en cómplices. Y yo creo que en ese sentido tenemos que alzar la voz. Por eso hablaba del lenguaje. Y eso que decía Lucio Anneo Séneca, de muchas veces pensamos que las cosas son imposibles porque decimos que son difíciles. Pero son difíciles porque realmente no nos ponemos a ello. Porque consideramos a veces que no es posible y nos quedamos sentados. Por eso yo creo que no solo la palabra, sino implicarnos y actuar. Ojalá esto lo hiciéramos no aquí, sino en los institutos, no aquí, sino en las cofradías, no aquí, ya que Mahoma no va a la montaña, deberíamos ir a la montaña. Igual que nosotros que somos hombres, yo presido Hombres por la Abolición de la Prostitución, y vamos a los clubs de hombres, donde están los puteros, yo creo que como Córdoba Laica deberíamos ir a las cofradías y también predicar allí. Y predicar, efectivamente, ojo, son mucho más reactivos los puteros cuando están en un puticlub que los cofrades cuando están en pleno entrenamiento. Lo que quiero decir esto es, a veces tenemos que tener capacidad de imaginación para abordar allí donde vemos que realmente se necesita, porque a vosotros y vosotras no os tenía que convencer de nada. Quienes lo necesitan son los que no vienen aquí. Y la gente joven también es necesario, para eso tenemos los institutos, todo el mundo pasa por la escuela y eso es un espacio, pero otra mucha gente que ya ha salido está en las cofradías. Tomemos, abordemos y conquistemos las cofradías de Córdoba.